Hola, el 14 de octubre de 1899, después de varios años de tensiones y negociaciones fallidas, las repúblicas Boer de Transvaal y el Estado Libre de Orange lanzaron un ataque preventivo contra las colonias británicas de Natal y la Colonia del Cabo. Y para el 30 de octubre, los milicianos Boers habían empujado a los británicos hacia las importantes ciudades de Ladysmith, Mafeking y Kimberley, y las estaban sitiando. Y el asedio más grande era el de Ladysmith, donde estaban atrincherados 12,000 soldados regulares británicos. Pero en todas esas localidades, los británicos tenían suministros y allí podían esperar por refuerzos. Precisamente, el tiempo estaba en contra de los Boers, porque muy pronto los recursos estratégicos del Imperio Británico fueron llamados a la lucha. Y el 30 de octubre de 1899, 50,000 soldados británicos arribaron a la Colonia del Cabo bajo el mando del general Redvers Buller, y Buller asumió su puesto como comandante en jefe de todas las fuerzas británicas en la región. A su tropa la dividió y envió un contingente de 13,000 hombres a relevar a Kimberley y Mafeking. Otros 10,000 hombres quedaron en el centro y Buller tomó 21,000 para rescatar a Ladysmith. Para el 24 de noviembre, la vanguardia de Buller de 1,500 infantes a caballo arribó al sur del poblado de Colenso, en el camino directo a Ladysmith, y allí esa fuerza encontró a milicianos Boer atrincherados en la orilla norte del río Tugela, y la vanguardia británica permaneció a distancia. Varios días después, a principios de diciembre, arribó al sur de Colenso la fuerza completa de Buller, un total de 18,000 infantes, 2,600 hombres a caballo y 36 cañones del ejército, con un destacamento de artillería de la Marina Real, que disponía de 2 grandes cañones de 120 milímetros y 14 piezas de 76 milímetros. Buller le informó a sus superiores que la posición de los Boers era demasiado fuerte para tomar por asalto, por lo que su nuevo plan era realizar un flanqueo hacia el oeste y luego marchar a Ladysmith. Sin embargo, unos días más tarde, recibió la noticia que el 10 de diciembre su fuerza central había sido derrotada en la batalla de Stormberg, y el 11, su fuerza occidental había sido derrotada en Magersfontein, por lo que Buller decidió tomar por asalto Colenso y marchar hacia Ladysmith. Del 12 al 14 de diciembre, su artillería bombardeó las supuestas posiciones Boers, y durante todo ese tiempo, los británicos solo vieron a puñados de Boers aquí y allá, por lo que la impresión general era que los Boers se habían retirado. Entonces Buller decidió atacar. El 15 de diciembre, a las 05:30 horas, sus 2 cañones navales de 120 milímetros, 6 cañones navales de 76 milímetros y 12 piezas de campaña de 2 de sus baterías del ejército comenzaron a disparar. La batalla había comenzado. Media hora más tarde, a las 0600 horas, en su izquierda, una brigada de infantería de 4 batallones, al mando del mayor general Hart, avanzó para cruzar el río Tugela por un vado llamado Bridle Drift. También en ese momento, en la derecha, una brigada de caballería de 2 batallones de infantes a caballo y 3 escuadrones de caballería ligera, al mando del Lord Dundonald, avanzaron y luego desmontaron para capturar al terreno alto de Lngwane. Finalmente, en el centro, una brigada de infantería de 4 batallones, al mando del mayor general Hilliard,
tenía que ocupar Colenso y avanzar hacia el norte. Pero por alguna razón, esa brigada se demoró en avanzar. En reserva quedaban 2 brigadas de infantería, otras 2 baterías de artillería de campaña del ejército y otra batería de 6 cañones navales de 76 milímetros. Y finalmente, un regimiento de caballería regular protegía el ala izquierda. A las 0700 horas, la brigada de Hart estaba acercándose al río, buscando el Bridle Drift. Pero los británicos no habían realizado un reconocimiento previo del terreno para encontrar la ubicación exacta de ese vado. En cambio, esa mañana, un guía local llevó a la brigada a una gran curva en el río. Pero el vado no estaba allí. El vado estaba más al oeste. Sin embargo, Hart siguió las instrucciones del guía y sus 4 batallones continuaron cerrando la distancia en formación cerrada. Durante todo ese tiempo, la artillería británica había estado disparando y no había señal alguna del enemigo. En ese momento, la Brigada Central de Infantería Británica todavía avanzaba lentamente, pero el coronel Long, el comandante de la artillería, decidió mover sus armas hacia adelante. Un año atrás, en la batalla de Omdurman contra guerreros sudaneses, el coronel Long había llevado hacia adelante a su artillería para enfrentar a ese enemigo y había sido elogiado por su acción. Así que decidió empujar su artillería hacia adelante una vez más. Sus 2 baterías de campaña del ejército con 12 piezas avanzaron a gran velocidad, seguida por los 6 cañones de 76 milímetros de la marina, que fueron empujados lentamente hacia adelante por bueyes. Para ese momento, parecía que la batalla ya estaba ganada. Pero los Boers estaban allí. Los milicianos Boers habían observado el arribo de los británicos. Por esa razón, construyeron trincheras y trajeron refuerzos, hasta tener cerca de 4.500 hombres y algunas piezas de artillería en una larga línea defensiva bajo el mando de Louis Botha. Hasta ese momento, los defensores habían permanecido en sus trincheras sin actuar. Pero la brigada de Hart ahora estaba al alcance de sus fusiles y era un blanco perfecto. Y súbitamente, los Boers abrieron fuego. En minutos, esa brigada sufrió cuantiosas bajas y pronto quedó inmovilizada. Esa unidad del ejército británico estaba en problemas. En el centro, los 12 cañones de campaña del coronel Long habían arribado al punto seleccionado. Esas armas ya habían sido desplegadas y estaban a punto de abrir fuego, cuando todo un infierno se desató a su alrededor, porque contra ellos los Boers abrieron fuego de fusilería y artillería. Los artilleros británicos intentaron responder, pero pronto 2/3 de estos ya estaban muertos o heridos. Entonces, incapaces de devolver el fuego, los sobrevivientes, en su gran mayoría heridos, se refugiaron en un donga, el lecho seco de un río. Las 2 baterías habían sido silenciadas. Tras ellos, los 6 cañones navales de 76 milímetros habían avanzado lentamente y aún estaban a unos 400 metros de las baterías del ejército cuando los Boers abrieron fuego. Los marineros colocaron a sus piezas en posición y abrieron fuego para apoyar a sus camaradas del ejército. Pero su fuego fue poco efectivo contra los bien atrincherados Boers. En minutos, la situación de los británicos
había cambiado por completo. Pero Buller comenzó a actuar y primero decidió salvar a su artillería. Entonces, le ordenó a Hilliard enviar a 2 batallones de su infantería. Hilliard pronto siguió sus órdenes, pero tomó la sensata decisión de enviar a sus 2 batallones en formación de orden abierto. Y en orden abierto, la infantería británica logró avanzar y llegó hasta Colenso, y desde allí se enfrentó a los Boers con un fuego de fusilería. Pero su fuego también fue ineficaz contra aquel enemigo bien atrincherado. En la derecha, el avance de los británicos también había sido realizado en formación abierta. Estos hombres llegaron a la ladera de la montaña, pero allí el intenso fuego de fusilería de los Boers los inmovilizó y no pudieron avanzar más. A las 0800 horas, a todo lo largo de la línea, los soldados británicos habían sido detenidos y Buller continuaba tratando de retomar el control de la situación. Y ahora le ordenó a la brigada de Hart que se retirara. Esa brigada logró seguir sus órdenes, pero en solo una hora de acción había sufrido 500 bajas, o cerca del 11% de su fuerza. La brigada en su izquierda había podido retroceder, pero Buller ya había tenido suficiente, y a las 0900 horas decidió acabar con la batalla. Pero primero, quería salvar a los 12 cañones abandonados del ejército. 2 equipos de voluntarios se adelantaron con caballos y con 2 cureñas, sufriendo graves pérdidas, pero lograron recuperar a 2 piezas de artillería. Se realizó un segundo intento, pero este fracasó rotundamente, y después de eso, Buller ordenó a Hilliard y Dundonald que se retiraran. La batalla había terminado. Ese día los británicos perdieron 143 muertos, 756 heridos y 220 prisioneros. Un total de 1119 bajas, cerca del 5% de su fuerza, así como 10 piezas de artillería, mientras que los Boers sufrieron 8 muertos y 30 heridos, menos del 1% de su fuerza. Había sido un desastre, y apenas una semana más tarde, Buller fue relevado de su puesto de comandante en jefe. Sin embargo, él mantuvo el mando de esa fuerza de 20,000 hombres, y esta vez ejecutó su maniobra de flanqueo para alcanzar a Ladysmith, pero nuevamente fue derrotado en las batallas de Spion Kop y Val Krantz. Aún así, su fuerza era lo suficientemente grande como para seguir luchando, por lo que Buller regresó a Colenso y esta vez llevó a cabo un ataque de flanco en la batalla de los Altos de Tugela. Con un avance metódico, primero capturó las alturas de Elmwana, y eso hizo insostenible la posición de los Boers. En esa batalla, Buller derrotó a sus enemigos y avanzó hasta arribar a Ladysmith, a donde llegó el 28 de febrero de 1900. Y eso no es todo. Ahora los británicos enviaron muchos más refuerzos a la lucha, hasta que tuvieron 180,000 hombres en la región. Los Boers no tenían forma de luchar contra ese enemigo y retrocedieron. Y en junio de 1900, los británicos habían ocupado a las 2 repúblicas. Y ese mismo año, fueron anexadas por el Imperio Británico. Sin embargo, un gran número de milicianos Boers se refugiaron en las montañas e iniciaron una lucha de guerrillas. Como respuesta, los británicos llevaron a cabo una política de tierra arrasada, destruyendo granjas e internando a civiles
en campos de concentración, donde miles de estos murieron. Por lo que finalmente los Boers se rindieron en 1902. Esa guerra había terminado. Bueno, en la batalla de Colenso, a nivel táctico, los milicianos Boer demostraron que eran maestros de crear fortificaciones de campaña y defenderlas con sus fusiles y sus escasas piezas de artillería. Y como testimonio del uso de sus fusiles alemanes, los Boers acuñaron la frase "con Dios y con Mauser". En el bando británico, en esa batalla, fallaron miserablemente en llevar a cabo un reconocimiento adecuado, tanto del terreno como de las posiciones defensivas enemigas, y avanzaron ciegamente hacia problemas, con resultados desastrosos. También durante esa guerra, en su mayor parte, los comandantes de infantería británicos usaron tácticas obsoletas. Hasta ese momento, las tácticas de la infantería británica se basaban en su experiencia luchando contra enemigos como los Zulu y los sudaneses, enemigos que en su mayoría estaban equipados con armas blancas de corto alcance. Contra ellos, las densas formaciones británicas de orden cerrado eran extremadamente efectivas, en particular disparando descargas masivas. Pero esas tácticas fueron completamente inútiles contra los milicianos Boers, equipados con modernos fusiles de depósito. Irónicamente, los soldados británicos tenían al buen fusil Lee Metford, y ese fusil podría haber igualado al Mauser. Pero en esos días, en el ejército regular británico, no se realizaba un entrenamiento para que el infante tuviera buena puntería, ni se entrenaba para que aprovechara la ventaja del alcance, precisión y velocidad de disparo de su arma. Por otro lado, en esa guerra, la tropa no regular del ejército británico atacaba por lo general en formaciones de orden abierto y avanzaba con una combinación de fuego y maniobras. Y hemos de reconocer que luego de la guerra, los mandos británicos reconocieron el éxito de la tropa no regular contra el fuego de fusilería del enemigo. Y eso condujo a una reorganización completa del ejército británico, con énfasis en puntería del infante y tácticas de fuego y maniobras. Y esa nueva doctrina fue aplicada por los británicos en los primeros meses de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, todos los demás ejércitos europeos todavía usaban asaltos masivos de infantería. Por eso, enviaron a columnas de infantería a realizar cargas de bayoneta calada contra un diluvio de fuego de fusilería, ametralladoras y artillería. Y así, esos infantes sufrieron terribles pérdidas. Bueno, en el próximo video veremos a los tanques y las tácticas de combate de los mismos en los ejércitos árabes e israelíes durante la guerra del Yom Kippur de 1973, con un especial énfasis en su uso durante las acciones a lo largo del Canal de Suez. Espero que este video les haya gustado, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2023. Además, si ustedes desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre quiero agradecerle a mis patrocinadores por su gran ayuda para continuar realizando estas investigaciones. Y como una nota final,
Ya tengo habilitada la función de supergracias en mi canal, por si desean apoyarme por medio de una donación directa en YouTube. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.